¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy es el Bote Pronto de los lunes. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rafael? También a ti y a todos los que nos ven. Rafael Pérez Gay, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Carlos y Babel, quienes nos ven esta noche. El país lleva ya, yo diría, ¿qué? 4 o 5 meses. Bastante problematizado, digamos, en términos de seguridad y violencia, con nuevos fenómenos que no estábamos acostumbrados a ver. Este fin de semana, digamos que no fue bueno. Empiezo por algo muy, digamos, individual, que es una alcaldesa de Michoacán secuestrada en Guadalajara, pero vamos a lo más grande. Si vieron el video de cómo asesinaron al ex representante de la Comisión de Víctimas en Guerrero, en donde llegan dos criminales y empiezan a tirar tiros como si fuera cualquier cosa y se van con la tranquilidad del mundo. Y por supuesto, lo más viralizado, lo más que, porque es durísimo, es la entrada de un convoy allá en un pueblo cercano a frontera Chimalapa, cerca de Guatemala, en donde ya entran y pues, a ver, el tamaño de intimidación. Y quiero relacionar el tamaño de intimidación con algo que también se publicó este fin de semana, que es un estudio que publica la revista Science, que coincide con algo que había publicado antes Eduardo Guerrero, decir más o menos cuál es el número aproximado de la industria criminal en el país, que son como 150, y Science desarrolla mucho más de qué pasa, porque se matan entre ellos, pierden gente, los meten a la cárcel, pierden gente, y reclutan. Y hay un punto interesante que lo había mencionado Eduardo cuando él dio el número en Lantia, que es como los actos que estamos viendo son pura intimidación. Si yo entro hacia un pueblo, Ibabel, cuando vaya yo a pedir que venga a trabajar el chamaco conmigo, ¿cómo digo que no? Si entro Claro. en 20 camionetas armados todos y luego voy a la casa del chamaco, está durísimo, ¿no? ¿Cómo ves, Ibabel? Fíjate que voy a hacer un poco de trampa, Carlos, y ya ni siquiera te voy a Trampea. decir si me lo permites, porque ya lo estoy haciendo. Antes de que empezara el programa, dijiste una cosa que me llamó la atención, y es, hablaste algo sobre la publicidad que de pronto le damos en los medios a este tipo de cosas. Y además de la publicidad, la forma en la que narramos este fenómeno que asola al país. Y lo relaciono con el estudio al que aludes, porque me llamó mucho la atención el ángulo que la mayoría de los medios mexicanos utilizaron para replicar los resultados de este estudio. Yo entiendo que los investigadores tengan su objetivo en la mira y digan, bueno, ¿a cuántas personas se recluta? ¿De qué tamaño es la industria del narcotráfico en México? Pero me llama la atención que entonces lo que vemos en los medios de comunicaciones son grandes empleadores, son el quinto empleador más grande, que además, bueno, tendríamos que discutir sobre si sí o si no, porque no es una empresa, sino una industria. Pero yo cuando leí el texto, más bien lo que pensé es lo que pasa con toda la gente que está trabajando allí, que me llamó poderosamente la atención. O sea, ¿por qué en lugar de decir el narco emplea, no decimos el 40% de los 285,000 que han trabajado en una década de alguna manera vinculados con el narco o están muertos o están en la cárcel o están mutilados? Y decirlo todos los días, no Ese es... número, ese número es durísimo, porque ese número afirma lo que muchos reportajes en los últimos 15 años vienen diciendo. Pues yo me meto para vivir bien 4 años y sé que en 4 años me voy a morir, o 5 años. Recuerdo reportajes de compañeros míos en Milenio hablando con esta gente. Decía, yo estoy jodido, pero ¿qué crees? 5 años la voy a pasar a todo dar, o 3 años, o 4. Es terrible, ¿no? Los muertos y los encarcelados nos dicen mucho sobre lo que sucede cuando los jóvenes entran a esta dimensión. Pero ¿sabes qué nos dice también, Carlos? Y a mí, Carlos Rafael, y a mí esto también me llamó la atención. O sea, también nos dice que hay una acción de Estado. O sea, el Estado también está haciendo cosas que nos vemos. Ay,
¿qué? 120, corríjanme si me equivoco, esto también lo dice el estudio, 120 personas directamente relacionadas, no las que criminaliza a veces los medios de comunicación, el Estado, los gobiernos, sino 120 personas directamente relacionadas con el narcotráfico, o sea, es decir, que son narcotraficantes, narcomenudistas, halcones o algo, mueren a la semana en México. Es que hay que decirlo todo el tiempo, no solamente tenemos homicidios, tenemos violencia. No, oye, te vas a meter al narcotráfico, nomás recuerda que 120 personas mueren a la semana, ¿eh? O sea, Sí, de hecho, la mitad de los homicidios en México, dice Science, son por el enfrentamiento entre grandes cárteles, los 10 grandes, contra los 140 chiquitos que andan robándoselos, pidiéndole chamba conmigo, etcétera, etcétera. La mitad de nuestro bestial número de homicidios. Ahí, ¿no? y creo que tenemos que poner mucho énfasis en eso, ¿no crees, Rafael? En lugar de decir son empleadores, hay mucho trabajo allí, decir, más bien es una máquina de muerte. Todos los que entran mueren o caen a la cárcel. Sí, estoy de acuerdo, pero, perdón, me gustaría primero referirme a un hecho que va siendo cada día más alarmante en nuestro país, y es a la desaparición de la fuerza del Estado, y por varias razones. Puede ser por omisión, puede ser por complicidad, puede ser por ineptitud, o puede ser simplemente porque es imposible ya ese control. No sé cuál de estas causas y motivos sea o a lo mejor son todas juntas. o todas a la vez. Pero ha mencionado Carlos varios casos que son realmente muy, muy alarmantes. Ver entrar a San Gregorio Chamic, San Gregorio Chamic, 12 camionetas con torretas de metralleta para liberar, entre comillas, para hacer a un lado a quienes habían tomado, es realmente un hecho que yo no había recordado, aunque sí, decía Carlos, esto es Michoacán, es volver todo michoacanización, le llamó Carlos, del país. ¿Qué haces? Cuando empezó esto, eso era Michoacán, tomado. Eso era, y no había. Y otra vez vemos ante nuestros ojos, ante los ojos ante las observaciones de los medios, la absoluta omisión del Estado. Eso es lo que me parece más grave. Las bandas criminales tomando el lugar de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que está ocurriendo. Nunca pensé verlo y no sé cómo se va a corregir, porque lo que nos está diciendo también es que la estrategia presidencial ha sido la peor que podamos ver, no solo desde Calderón y desde Peña Nieto, sino hoy en día. Eso es lo que estoy viendo. Lo de Science es un estudio que hay que ver. El mismo autor dice que tiene un alto margen de error, un poco por lo que está diciendo Carlos, por lo que dice Ibabel, pero detengámonos más bien en ese hecho y preguntémonos cuánto tiempo va a llevar para que las fuerzas que tienen el legítimo monopolio de la violencia, para citar este lugar común, entren y arreglen este asunto. ¿Cómo se arregla? Porque entre abrazos y no balazos, del otro lado lo que hay es extorsión, muerte, secuestro, tortura, pueblos tomados completos. Es una barbaridad lo que estamos intimidados, aterrorizados, ¿no? Intimidados, aterrorizados. Y dice Carlos, bueno, pues ¿cómo no van a trabajar? Imagínate que entran a un pueblo y dicen, pues yo quiero que estos 16 jóvenes trabajen para mí. Solo te queda que vayan o mueran. Aunque al final, Ibabel tiene razón y tú también, vivirán una breve vida que los llevará a la muerte. Es el empleo que lleva a la muerte. Decía Ibabel del número de muertos. Bueno, también el estudio lo dice claro, por lo que pierden entre muertos y tal, 360 y pico de reclutamientos cada semana. Cada semana, sí. Eso me parece brutal, porque además una de las debilidades del estudio es, y creo que lo decías en otro momento, Carlos, es la comparación con algunas empresas muy grandes, ¿no? Como Oxxo, como América Móvil. Sí, claro. Pero nadie contrata 365 a la semana, ¿eh? Nadie contrata 365. Porque no pierden 365 entre muertos. Exacto, porque los 300, las 1000 personas que estén en cada una de esas empresas son 1000 personas que van a estar ahí durante años, y en este caso no, en este caso hay muertos y encarcelados
todo el tiempo. Entonces, por eso me llama más la atención la cifra que ponen, que es de 285,000 en una década, que es lo que ven hacia atrás, no tanto lo que ven que se recruta cada semana, sino lo que ven hacia atrás. En una década, 285,000, y 40% de esos 85,000 o mutilados o en la cárcel o muertos. Esa cifra me llama mucho la atención. Y también, o sea, una cosa importante que tanto Lantia como este estudio como otros nos han mostrado es el tamaño de este cáncer en México, y ese tamaño no es nada más para asustarnos porque es un monstruo que aterroriza a la población, sino que más bien es un cáncer, que no es lo mismo que es un monstruo. Un cáncer lo que está haciendo es convirtiendo las células de alrededor. Hay mucha gente que acepta que esto suceda, y la entrada que vimos en Chiapas de ese cártel, aplaudida por la gente, es parte de lo que estoy diciendo. Pero parte también del miedo. Yo no culpo a la gente, yo les aplaudo. Si entran a mi casa con de este no, o sea, Miguel Bosé creo que les cantó cuando entraron armados todos a su casa. Rafa, fíjate, es curioso esto que dices de la falta de Estado, porque revisando después de lo de Science, veía que en uno de los Guacamaya Leaks, el ejército mexicano calculaba en un poco menos los reclutados, pero 170 organizaciones criminales, y los calculaba como en 120,000 los empleados, etcétera. Es decir, y esto es un Guacamaya Leaks de hace 2 años, lo saben. El Estado mexicano lo sabe. Esto que estás diciendo es fundamental. No es desconocimiento de las Fuerzas Armadas ni de la inteligencia política y de la investigación. Lo saben. Entonces, o bien hay una deliberada estrategia para no intervenir, o bien hay una ineptitud para no poder estar en donde deben estar a la hora en que tienen que estar las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, la violencia. Y si hay balazos, pues sí, pues es muy probable que haya balazos. Los ha habido. De hecho, en este momento, este país es un país que está lleno de sangre producto de los balazos. No digamos que no hay balazos y que haya balazos. Este país, en muchas de sus zonas, en muchos de sus territorios, está prácticamente tomado por el narco, y no aparecen. Entonces, a mí me llama la atención también que nos informen que sí se ha contenido la violencia, que sí se han contenido y las cifras puede ser que chequen. Otra vez vamos con los números, y ahora voy a coincidir yo con Carlos. Los números sí son fríos, pero lo que nosotros estamos viendo es lo contrario de una contención de la violencia. Lo que vemos es una violencia desaforada en distintas zonas del país. Y ahora que vienen elecciones, cuidado. Hay que temer, porque siempre las ganancias de territorio se dan en tiempos electorales, y con el tamaño de elecciones que tenemos, no apunta bien lo que viene. Rafa, un abrazo, y Babel, un abrazo. Buenas noches. Adiós a todos.